Mi nombre es Ismael Sierra, hago parte de Resguardo Refugio, soy tucano. Hay una historia muy bonita que ha pasado mucho por transcurso de los años en un varador grande que existe en el departamento de Baupés. Ese varador se llama Varador Zapata. Primeros colonos que llegaron acá hicieron ese varador, porque ese fue el contratista, el que arregló, y ahorita ha sido un medio de transporte carretable de entre el río Papurí y el caño Fariña, eh, y otros caños que llega hasta allá. Toda esa área son de los pueblos Yurutí y Siriano que habitan en ese territorio. Hay esos dos caños, Cañullí, que divide dos caños con Caño Fariña, y la que va por mano derecha son las que se unen casi con Caño Papurí, con Río Papurí, y ahí el señor hizo una travesía, un varador grandísimo, es un varador principal. Ahorita tiene casetas hacia la llegada cuando llega de allí hay una caseta, cuando usted sube por el río Papurí también hay una caseta, y, y la mitad hay otra caseta. En ese área le sucedió una historia muy grande a un familiar mío, un tucano, que él fue a recibir familias de él, que era profesor. Cuando yo estaba allá, él me contaba, va a ser como unos 25, 30 años más, va a ser que yo vine de Mitú, y él me contaba esa historia, pero esa historia ya pasó mucho más tiempo que él me contó que pasó, sucedió eso. Toda la gente que ha circulado en ese camino, en ese varador, yo creo que ha muerto, y los espíritus todavía vagan ahí, porque muchos de nosotros no sabemos cuando uno muere y el espíritu de uno se va. Por eso nuestros antepasados, los tucanos, cuando morían, lo recogían, lo rezaban al difunto para que él no molestara al territorio de ellos, para que él no molestara en el mundo espiritual de los sueños tampoco, sino que se fuera con tranquilidad. Por eso yo lo rezaba, lo entregaba todo lo que tenía, le habíamos hecho un rezo responsable, lo bendecía por medio de ese rezo y lo enterraba, ¿sí? Todas las cosas de él lo echaba, lo enterraba en la maloca, y nunca se veía un quejido, ningún silbido, porque silbido, nada, y todo eso. En cambio, yo no decía él, los que murieron en ese varador, todos no se murieron por acá, por estos lados, se murieron por todos lados, y los espíritus de ellos vagan ahí recogiendo los pasos, porque uno en la vida cuando muere recoge los pasos. Todo el día, un día él se fue para allá, se instaló con una tía mía. Ellos vivieron tiempo en Brasil, y también llegaron de Brasil a vivir en el territorio de nosotros, de mis tíos, que es a Caricuara, donde los charros, corderos. Esa es una historia que contó uno de ahí, donde los mato. Entonces él llegó ahí, y ese día llegó por la mañana, y resulta que ese día no llegaron los hijos. Por eso no llegó la familia de él, que estaba en Mitú. Era a las 4 las 2:30, ellos ya había llegado su farina, su pescadito para recibirlo, que venía ellos, los que venían de la maloca, y los que venían de Mitú traía cosas, jabón y todo, y para ayudar a cargar. De pronto yo venía sin comida, yo llegaba, traía comida para que él llegara comiendo. Cuando de pronto ellos dijo, vámonos hasta allá, a las 2:30 se fueron, porque la mitad, la maloca de la mitad, ellos quedaron ahí. Entonces hay una maloca también en la subida, hay otra maloca por este lado también, en la mitad hay una maloca, hay un cañito que llega ahí, toca uno arrastrar el ganado hacia abajo. Entonces dijeron, vamos a la siguiente, vamos a mirar que ellos se fueron. Hicieron su comida, almorzaron su quiñapira, su pescado que fueron pescando, comieron su caldo, y se fueron, y a las 2:30 nada que llegaba. A las 2:30
casi las 3 pasaditas, ellos escucharon un sonido, ¿sí? Un grito que pegó en la bocana como cuando alguien llega, era como a las 4 ya, a las 4 ya empezó a gritar el espíritu, ¿sí? El espíritu llegó, seguro en ese momento, llegaba, yo creo que cuando era vivo, o cuando era rayador de caucho, cuando ellos andaban por ahí buscando a gente con los blancos, con caucheros, yo creo que llegaba, le gustaba gritar, entonces llegó, seguro, llegó ahí, bajó, es que gritó duro, ¡ah! Entonces cuando él gritó así, mi tía dijo, ya llegó mi hijo, vamos a mirar, que esperemos lo que ellos son. Entonces mi tío y la vieja de una vez dijo a contestar, mi tío dijo, no, no, no lo contesta, esperemos que voy a volver a gritar. Yo por recochar, seguro vienen los muchachos. Porque no es que este pedacito de aquí está, esta maloquita es cerquita. Yo, no, duraron como 20 minutos, no gritaba, no gritaba. Dijo mi tío como era rezador, dijo, no, pues aquí debe ser, yo creo que ese es espíritu. Dijo la señora, vámonos, camina, vámonos. Vámonos de aquí, tiene su cigarrillo, su fósforo, vámonos. Es una loma que tiene que subir uno allá y cuando él estaba en loma, allá ya estaba en el loma, llegó el espíritu, la maloca, de la bocana que sale un cañito de la otra boca, ya llegaron la propia maloca y volvió, gritó, ahí sí ya era duro. ¡Ah! Pero dijo mi tío, uy, ¿pero qué es? Y la señora de era que mi tía que estaba ahí y le dio como vaina. Dijo, uy, yo mire ese último, el sonido de la voz de ese como ronco. ¿No será que es un espíritu? De que dijo, entonces cuando dijo así, mi tío dijo, pues hágale paso más rápido porque de pronto ese puede ser. Mi tío cogió cigarrillo, rezó y atajó, tiró humo y vámonos, vámonos. Llevan de aquí, llevan allá, iban llegando a la otra maloca, que es de la mitad, cuando empezó a gritar otra vez. Pero ahí sí ya era sonido más horrible todavía, como voz ronca. Entonces, que dijo, vea mi tío, dijo, no, aquí me tocó otra volver, rezó otra vez. Decía mi tío que ese espíritu casi le coge a ella, casi, 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 si él no hubiera tenido ese rezo, que lo seguro que el diablo lo mata. Él era un espíritu que no quería saber nada, pero que en ese sitio ha sucedido cosas que no cree nadie, pero a algunos que saben rezar, algo otro que no saben rezar, no cree. Un tiempo ahí nomás, en ese mismo sitio, llegó un padre que era Andrés, era un padre mofortiano, decía mi papá. Vinieron trayendo unos compañeros de él, a él le tocaba dejar ahí porque la canoa que venía de mi tú lo recibía el padre Andrés, iba ahí. Dice que al padre lo dejaron ahí, en ese sitio. A las 4:30 de la tarde vino un espíritu. Desde los árboles se abrió y el cura que estaba rezando, como que el cura monfortiano y javeriano era holandés, era italiano, todo era extranjero. Ellos creían todo eso, era muy bien preparado, ellos no vinieron detrás de mis paisanitas, no, ellos eran muy a sus trabajos dedicados. Sonó que duro, había 2 palos grandes, se abrió así y el padre levantó la cara, miró que venía un espíritu con una túnica negra, 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 apenas brillaba, sino la cara brillaba por ambos lados. Ambos lados tenía la cara como si fuera espejo. Entonces el padre que trató de rezarlo, y ese señor le venía arrimando, venía arrimando. Y el cura ya no podía, pero últimamente, menos mal, ya cuando ese monstruo que venía por arriba, que era un malino prácticamente, es que dijo un padre que era un malino, que este mundo, o sea, que en el mundo de la selva vive, no me la mete está el malino allá, sino, no te lo que decir, lo que el nombre de ese diablo es Eonohuastin. Eonohuastin es el que viene encima de los árboles, son los más peligrosos que existen en este mundo. Ellos no andan a pie, puedan parecer, pero ellos no están en todas
parte de esta selva, sino está en una maloca espiritual que llama Yucdesca Vi, están ellos, alrededor circulan ellos, pero en muchas ocasiones aparecen. Creo yo que al seguro al padre, él era para demostrar que la selva tiene mucho poder, que todavía sí existe de esas clases de espanto, que no meramente aparece en la Biblia, sino las comunidades indígenas, existe el maligno propio, lo que llama Lucifer. Esos ya son descendientes, decía mi padre, el rezo nos tucán dice que son descendientes, ese no para ni rezo, pero nosotros tenemos que cerrar las puertas. Los tucanos, propios tucanos, los cerran las puertas, porque los malignos están cerrando las puertas, porque si Dios le ponga que no lo hubiera cerrado, no hubieran acabado este mundo. Entonces, de esos malignos que viven en ese Baraúr Zapata. Si no está ese monstruo, entonces, monseñor, digo, el padre Andrés, que era moforteano, holandés, que dijo, aquí tienen que cuidar mucho. Allá hay una estaca que él dejó señales de que existe un maligno. Por eso, muchos de los sabedores grandes antiguos recomendábamos a los hijos llevar cosas de protección, rezo, canayurú rezado, para que no les lleven, no le aparezcan esos monstruos que existen en la selva, o cigarrillo, cualquier cosa, porque usted va a una laguna, de pronto le va a aparecer una mujer, si usted está muy joven, de ese mundo espiritual lo puede llevar usted, y usted puede ir con ella a reproducir, y allá no muere. Lo único que morimos somos nosotros, los que viven allá no mueren, porque dice la historia de nosotros, que una historia blanca dice que nosotros morimos porque somos mugre, nosotros aquí vivimos de mugre, en cambio los de allá ya es todo perfumado. Esa es la historia de Baraúr Zapata, que todavía existe esa muestra de poder de la selva cuando usted no va consagrado. Soluciones a su servicio.